a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema que es tremendo. O sea, es un caso real que es tremendo. Que es un tema que a ustedes les puede haber estado resonando un poquito en el 2015, 2014, 2016, más o menos por esta fecha, porque fue cuando el caso salió a la luz, se hizo súper famoso, se empezaron a hacer películas, series, libros, de todo. Es el caso de Gypsy Rose. Es uno de los casos más tremendos del síndrome de Munchausen por poder, que es básicamente cuando un cuidador de un niño, de un adulto, de lo que sea, pero una persona que tiene el poder de poder cuidar a la otra persona, generalmente se da en madres con sus hijos, tiene como una obsesión con hacer creer o generar enfermedades a este niño o a esta persona, porque también pueden ser en casos de ancianos, tipo cuidadores de ancianos. Y este es uno de los casos más tremendos, tipo más como potentes y icónicos de este trastorno, que es tremendo, chicos. Se estuvo hablando un montón en esta época, resurgió porque Gypsy, que es la protagonista de la historia, acaba de salir de la cárcel. Salió de la cárcel el 28 de diciembre del año pasado, o sea, hace bastante poco. Después de estar en la cárcel por 8 años, así que ahora Gypsy está en modo influencer, está hablando un montón del tema, entonces el tema está resurgiendo, así que vamos a hablar un poco sobre el tema de Gypsy Rose, que es terrible, chicos. Gypsy nació en 1991 en Luisiana. Sus padres eran Rod, que tenía 18 años, que era un re pibito, Claudine, o sea, Claudia, la llaman como Didi, así que le vamos a decir Didi, pero se llama Claudia, o sea, Claudine, tenía 24 años. Ellos dos estaban a punto de tener una bebé, como eran los 90, que hicieron, se casaron para ser una familia. Obviamente Rod tenía 18 años, estaba en una, se terminaron separando muy poquito después de que Gypsy naciera. Rod se tomó el palo. Digamos que Rod no es que no se hacía cargo de Gypsy, le pasaba la plata a la madre, la llamaba para saber cómo estaba, pero no era un padre muy presente, ¿entendés? No es que estaba constantemente viendo qué era lo que a Gypsy le pasaba, y más que nada teniendo en cuenta que todas eran noticias negativas sobre la vida de Gypsy, que ahora vamos a estar haciendo más profundidad en ese tema. Cuando Gypsy apenas tenía meses, empezó su tortura, empezó tipo su vida terrible y todas las cosas terribles que le pasaron después. Ella, cuando apenas tenía meses, tenía problemas para conciliar el sueño. Le pasa a miles de bebés, porque debe meter un bebé. Entonces la madre, que también era enfermera, Didi, dijo: esta nena tiene apnea del sueño, que básicamente es que no puedes respirar mientras estás durmiendo, y básicamente no puedes respirar y te mueras mientras estás durmiendo. La madre le dijo que tenía esto porque ella era enfermera, entonces también todo el mundo se lo empezó a creer. Era completamente falso, simplemente no podía conciliar el sueño, pero como la madre era enfermera, también la gente le creía, ¿no? La gente de su alrededor. Y acá es donde empezó la vida terrible de Gypsy, porque acá fue cuando la madre, acá podemos ver algunas imágenes de Gypsy en su niñez. La madre empezó a decir que ella tenía un montón de enfermedades, chicos, que ella nunca tuvo. Inventó enfermedades, que la piba nunca tuvo ninguna de estas enfermedades, y la madre las inventó. Entre ellas podemos ver leucemia. ¿Qué hacía la madre para que la gente perciba que tenía leucemia? Le rapaba la cabeza todo el tiempo. Y si Gypsy se negaba a que le rapen la cabeza, la cagaba a trompadas. Literalmente la cagaba a trompadas. Si Gypsy estaba en un lugar y quería decir algo relacionado con la madre, le rapaba la cabeza, después la cagaba a trompadas. Entonces la tenía recortita. Gypsy no podía hacer absolutamente nada. Le rapaba la cabeza. Decía que Gypsy tenía distrofia muscular, o sea que no podía moverse, y por eso estaba paralizada en una silla de ruedas. Por este motivo también la tenía todo el tiempo en una silla de ruedas. Obviamente que Gypsy, que era una niña en ese momento, le creía todas estas cosas que la madre le decía. La madre le decía: vos no podés caminar, y la metía en una silla de ruedas de que era recontra chiquita. Y obviamente ella creía realmente que no podía caminar, chicos, ¿entienden? No es que Gypsy estaba: dale, más, yo te sigo el juego, vamos a fingir ante la gente que no puedo caminar. No, ¿entienden? Estas eran cosas que ella también se creía que tenía. Convulsiones, deficiencias visuales y auditivas, alteraciones cromosómicas y retraso madurativo. Que esto también es muy importante, porque después, a medida que Gypsy fue empezando a crecer, la madre empezó a seguirla haciendo ver hacia las personas como una niña y haciéndole creer a ella que ella era una niña y que tenía que comportarse por siempre como una niña. Entonces esto básicamente la gente lo aceptaba porque se creía que Gypsy tenía retraso mental, que era algo que la madre había inventado, chicos. Fue expuesta a un montón de tratamientos, a operaciones, a tratamientos, un montón de medicamentos tomaba,
Como entre ellos, por ejemplo, le habían puesto dentro de su cuerpo una sonda dentro de su cuerpo para que no coma. O sea, la piba no comía comida, porque supuestamente la madre no podía comer, porque supuestamente no tenía la capacidad de poder tragar y además no tenía dientes. Y el motivo por el cual Gypsy no tenía dientes es porque le daba un medicamento anticonvulsivo, porque supuestamente tenía convulsiones, y ese medicamento hacía que se le caigan los dientes. Entonces le hicieron una operación, chicos. O sea, ¿entienden? A la chica le hicieron una operación en el cuerpo, le hicieron una intervención en su cuerpo, le instalaron una sonda que encima cada cierta cantidad de meses la tienen que mantener, o sea, la tenían que volver a internar para mantener esa sonda, una sonda que le daba comida a través de la sonda, entonces la chica no comía, recibía el alimento a través de la sonda, o sea, es terrible, todo eso no lo necesitaba, ¿entienden? Además la piba no iba a la escuela, porque ustedes capaz se están preguntando cómo nadie se da cuenta que todo esto era mentira. ¿Cómo puede ser? Porque yo me pregunté, ¿cómo nadie se dio cuenta que era mentira? ¿Cómo ningún médico se dio cuenta que era mentira? Bueno, la chica para empezar no iba a la escuela porque supuestamente tenía retraso madurativo, entonces no iba a la escuela, no había profesores o compañeros de la chica que puedan decir, che, mira, esta chica no tiene ningún tipo de problema. No, estaba todo el día con la madre, lo único que hacía. Un punto muy importante para el que los médicos le crean por completo todo lo que decía la madre, es que tipo tanto Didi como Gypsy fueron víctimas del huracán Katrina, que pasó en el 2005, un tornado terrible, un huracán en realidad, un huracán terrible que destrozó un montón de casas de familias, y entre ellas la casa de Gypsy y de Didi. Entonces la madre usó esto como excusa para decir que ella en este huracán había perdido todos los registros médicos de Gypsy. Entonces ella directamente, o sea, imagínense chicos, la madre llevaba a una chica en silla de ruedas, rapada, que miren cómo se veía Gypsy, chicos. ¿Entienden? Llevaba a esta nena a un hospital. Obviamente los médicos no van a decir, señora, usted está mintiendo, todas estas cosas no pueden ser ciertas. No, le decía, che, mirá, mi hija tiene convulsiones, tiene esto, yo no tengo los registros porque los perdí en el huracán, pero tiene todo esto. Los médicos decían, ok, ¿entendés? Tipo, te creo. Entonces por eso le pusieron la sonda, le hacían un montón de operaciones para las enfermedades que supuestamente tenía. Lo de la silla de ruedas, todo lo mantenían porque la madre había creado esta gigante mentira. Por otra parte, con respecto a Didi, se creía que ella también maltrataba a su madre. De hecho, rumores como de que ella en realidad dejó morir a su madre, pero esto no se puede determinar bien. Pero son algunas de las razones por las cuales se cree que Didi tenía todos estos problemas, ¿no? De básicamente querer tener tanto poder sobre su hija, de hacerla una persona completamente inválida que no puede cuidarse a sí misma y que necesite por siempre el cuidado de Didi. Además, Rod, para esta altura, cuando Gypsy ya empezó a crecer, él les mandaba plata mensualmente y la llamaba y les mandaba regalos a Gypsy. ¿Pero qué decía Didi? Que Rod era un abusivo, entonces, y que las maltrataba y que no les pasaba plata. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Eran una pobre mujer con una niña que tenía 1 millón de enfermedades, entonces ellas van a ser, ante toda la gente del pueblo en donde vivían, un símbolo de lucha, ¿entienden? Porque era como, encima que es una madre soltera, que no tiene ayuda del padre de la chica, que fueron afectadas por el huracán, que encima de eso la chica tiene un montón de enfermedades, empezaron a ser un símbolo de lucha, empezaron a dar un montón de charlas, acá podemos ver algunas, empezaron a recibir un montón de donaciones de gente. Mucha plata les empezaron a donar a Didi para que supuestamente cuide a Gypsy de todos los problemas que tenía. Hasta le regalaron viajes a Disney porque supuestamente Gypsy era fanática de las princesas de Disney, la disfrazaba de princesa hasta que tenía edades muy grandes. Por ejemplo, Didi mentía y decía que Gypsy tenía más o menos unos 3 años menos de los que tenía. Por ejemplo, Gypsy tenía 16 años y decía que tenía 12 o 13 años. Entonces, por siempre ella la trataba como una niña, la disfrazaba de princesa, la hacía cantar canciones de princesa. Hasta incluso Gypsy tenía voz totalmente aniñada, todo una farsa de Didi que hasta Gypsy misma se creía. Después de haber recibido todos estos beneficios y ella ser un símbolo de lucha y uno de los niños más conocidos de este pueblo, yo veía a Rod como si fuese un malvado hombre. De hecho, hasta Gypsy
Didi no le decía a Gypsy que su padre le enviaba regalos, que les enviaba plata, no se lo decía. Rod la llamaba para su cumpleaños y a veces ni siquiera la atendía a Didi para que hable con su hija, hasta que finalmente empezó a pasar lo que hace a este caso muy icónico y el motivo por el cual Gypsy estuvo en la cárcel durante 8 años. No te das que en el 2012 Gypsy conoce a Nicholas por redes sociales. Se había nacido en 1991, o sea que en el 2012 Gypsy ya tenía 19 años. Pero ella creía que era una niña, ella todavía la trataban como una niña, como una persona enferma además, entonces era como que ella no tenía todavía mucho contacto con la vida social de una persona adulta, adolescente adulta. A través de la computadora de su madre ella se conectaba y hablaba con Nicholas por redes sociales. Nicholas era un chico autista, decía tener personalidades múltiples, y empezaron a hablar y a tener una relación por 2 años. En el momento donde ella empezó a hablar con Nicholas, empezó a descubrir un montón de cosas que eran mentiras que su madre le había dicho. Por ejemplo, empezó a darse cuenta que ella podía caminar. O sea, empezó a darse cuenta que ella tenía la capacidad de poder caminar y de poder mantenerse parada. Empezó a darse cuenta que tenía todas estas enfermedades que la madre creía. Por ejemplo, se dio cuenta que podía comer. Y todas estas cosas ella creía que no podía hacer y que en realidad la madre le estaba mintiendo. Entonces empezó a hablar con Nicholas y a decirle que la madre la tenía encerrada, que la tenía presa básicamente, y que le hacía creer a todo el mundo que ella tenía todas estas enfermedades que empezó a darse cuenta que no tenía. Entonces empezó a hablar con Nicholas, empezaron a tener una relación bastante compleja, digamos, o sea, Gypsy tenía bastantes personajes, empezaron a hacer como juegos sexuales dentro de su propia relación, donde se ponía pelucas, donde empezó a jugar con otra parte mucho menos infantil de la que ella siempre había tenido, digamos. Un día, en el 2014, Gypsy dejó entrar a Nicholas a su casa mientras su madre dormía. Gypsy se encerró en el baño, se tapó los oídos y, mientras tanto, Nicholas le dio 16 apuñaladas a Didi mientras dormía. ¿Qué hicieron ellos? Se escaparon de la casa y se fueron a un hotel que estaba cerca del lugar. Y acá fue cuando Gypsy hizo lo que básicamente la delató. Escribió en su Facebook, este posteo puso: "Esta perra ha muerto". Escribió primero. Y después comentó su propio posteo y puso: "Me cargué a la cerda y violé a su dulce e inocente hija. Gritaba tanto, lol". Esto básicamente lo puso porque ella y Nick, después de haber asesinado a Didi, tuvieron relaciones en la habitación de Gypsy antes de escaparse del hotel. Entonces escribió esto y acá fue cuando la gente empezó a decir ¿qué carajo? Porque obviamente cuando las personas empezaron a ver que no había movimiento en la casa de Didi y de Gypsy, empezaron a ver que ellas ya no aparecían, supusieron que se habían ido de viaje por alguna cuestión médica o lo que sea, pero después empezaron a dudar por esta publicación, hasta que finalmente la vecina de Gypsy, que también era amiga de Gypsy, le contó a la policía, básicamente los buchoneó, que Gypsy tenía un novio, porque Gypsy le había contado a su amiga que ella tenía un novio que se llamaba Nicholas, que había conocido por internet, y bla, 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 bla. Y ahí fue cuando la policía empezó a buscar, y empezaron a ver que ellos habían sido vistos por un montón de cámaras de seguridad escapando al hotel y después tratando de escaparse hasta la ciudad natal de Nicholas, que acá está el nombre que no recuerdo en este momento. Gypsy se veía caminando completamente normal, con una peluca puesta y hablando con las personas de una forma completamente normal. Y acá es cuando toda la gente de Luisiana quedó tipo... o sea, era la niña que ellos veían, que básicamente era una niña que tenía cero esperanza de vida, que tenía miles de enfermedades, con una peluca puesta, escapándose con su novio. Y ahí fue cuando la policía los agarró, le empezaron a preguntar sobre Gypsy. Gypsy contó que ella no quería matar a su madre, pero que no vio otra salida posible para salir de esta vida terrible, y bla, bla, bla. Hay un montón de documentales, un montón de videos sobre esto. La sentencia y el juicio duró muchísimo tiempo, porque básicamente la opinión popular empezó a estar a favor de Gypsy. Cuando este caso se hizo completamente famoso y se empezó a descubrir todo lo que le había pasado, la gente empezó a estar del lado de Gypsy porque era como básicamente la mató por defensa propia. Entonces la gente empezó a querer que no tenga perpetuo, que no tenga pena de muerte, que es en realidad la sentencia que se le debería haber dado a los dos, pero teniendo en cuenta esta situación se les terminó dando.
8 años de prisión a Gypsy y condena perpetua para Nicholas, que bueno, él fue el que efectuó el asesinato básicamente. Hoy en día, Gypsy salió de la cárcel después de haber estado mucho tiempo ahí, contó cosas tremendas como por ejemplo, como les había dicho antes, la madre quería tenerla por siempre como una niña inocente. Entonces, ¿qué hacía? Gypsy tenía 12, 13 años y tuvo su primera menstruación, obviamente se asustó porque pensó que se estaba muriendo, bla, y le contó a la madre, y la madre, en vez de enseñarle a usar una toallita o un tampón, le dijo que se ponga sus pañales de cuando era niña, de cuando era chiquita. Usó sus pañales hasta que entró a la cárcel. Entonces sus compañeras de la cárcel le empezaron a explicar todas las cosas que ella tenía que hacer. Y estando dentro de la cárcel también hizo un montón de entrevistas, tuvo un montón de apoyo de la opinión pública, hasta que hoy en día salió. Ahora es una influencer que tiene un montón de vistas en las redes sociales porque obviamente todo el mundo está completamente flasheado con esta historia. Se casó con otro tipo, no está más con Nicolás, y la historia de amor con Nicolás no prosperó. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Es tremenda esta historia, a mí me flashea un montón. Me hubiera encantado ver la película de Act para poder hacer este video, pero no está disponible en ninguna plataforma de las que yo consumo o tengo. Espero que les haya gustado el video. Comenten, ¿les gusta que hable de casos reales o crímenes reales? Comenten sí, qué piensan de este caso. Y no se olviden de darle me gusta al video para ayudar a hacer crecer este canal. Y suscríbanse al canal, chicos. Eso es muy importante para que este canal crezca. Nos vemos en el próximo video.